que hay un tráfico de influencias que simplemente consiste en que los funcionarios públicos pues hacen compromisos con sectores políticos para repartir la burocracia del Estado. Entonces, en este caso, en consideración de la justicia, pues el señor Bernardo Moreno Villegas participó activamente en la entrega de puestos burocráticos para pagarles el favor del voto de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Si bien la reelección de Álvaro Uribe, digamos, entre comillas, cumplió los requisitos que tiene que cumplir una reforma constitucional en el Congreso, pues bajo la sombra lo que hizo el gobierno Uribe fue un acuerdo corrupto con los políticos para repartirse los puestos. Sí, lo escucho. Cuando Gidis Medina denuncia que, por ejemplo, no le cumplen estos acuerdos, estos pactos secretos allá en Santander, pues Gidis denuncia. Esto es para la tercera reelección, ¿no? No, la segunda. No, la segunda. Okay. La segunda. Esto estamos hablando de hechos de 2004. Okay. Si bien Bernardo Moreno no era el secretario del DAPRE, en 2004 era Alberto Velázquez. Alberto Velázquez ya fue condenado, es decir, los dos secretarios generales, los dos directores del DAPRE durante el gobierno de Álvaro Uribe ya fueron condenados con esta decisión. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Que es muy importante. Este escándalo se estalló, exactamente este escándalo se estalló el domingo 20 de abril de 2008. De pronto la audiencia recuerda una famosa entrevista de Daniel Coronel a Gidis Medina, en donde Gidis Medina pues cuenta todo este contexto que yo les estoy diciendo. Y es que como no le cumplieron a Gidis Medina, entonces se publica una entrevista ese domingo 20 de abril de 2008 en Noticias 1, en la cual Gidis Medina pues cuenta esto. No me respondieron, me incumplieron el acuerdo, le revelo al país que la reelección fue aprobada de forma fraudulenta y en el marco de esta investigación pues ya fueron condenados 2 ministros, fue condenado los congresistas que participaron en esta triquiñuela, pero ahora tenemos a los 2 directores del DAPRE condenados, es decir, el señor Alberto Velázquez y el señor Bernardo Moreno Villegas. Bueno, sí, digamos, también Julián nos comentaba fuera de micrófonos y obviamente para preparar este programa, que también de toda esta polémica de la GIS política también se suma a las chuzadas del DAS, ¿no? O sea, también... Que están conectados, Julián, por lo siguiente, que es muy importante. El 20 de abril de 2008, entonces, estalla el escándalo de la GIS política. En ese momento ya era Bernardo Moreno el señor del DAPRE. Y en ese momento, pues, ni los periodistas ni la sociedad colombiana solo teníamos unas sospechas. No sabíamos que el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, estaba interceptando ilegalmente, sin orden judicial, a distintos sectores del periodismo, de la oposición, porque digamos que yéndonos a esa época, hay que recordar el legado de Piedad Córdoba, por ejemplo, en el Congreso, esas denuncias tan valientes que hizo en el Congreso y las denuncias del entonces senador Gustavo Petro, con lo cual el señor Bernardo Moreno Villegas en esa época, Julián y Laura, se reunía con María del Pilar Hurtado para transmitir las órdenes de José Obdulio Gaviria y del expresidente Álvaro Uribe, que son los 2 eslabones que están en la impunidad del escándalo de las chuzadas del DAS, pese a la cantidad de evidencias que hay que los vincula directamente en este escándalo como autores intelectuales de toda esa cacería criminal, que quiero recordar que no era la interceptación de un teléfono sin orden judicial, sino eran montajes judiciales, montajes mediáticos, poner a los escoltas a espiar a los congresistas, a los periodistas. Y uno de los grandes periodistas espiados por Bernardo Moreno Villegas, como se comprobó en el año 2015, fue el periodista Daniel Coronel, entonces director de Noticias 1, que fue el periodista que estalló la GIS política el 20 de abril de 2008. Entonces, quiero recordar precisamente qué dijo un magistrado en el año 2015, cuando efectivamente se profiere esta condena por las interceptaciones ilegales del DAS contra el periodista Daniel Coronel. Veamos en ese entonces qué fue lo que dijo la Corte. Daniel Coronel. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaba al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicado.
En lo que atañe a Bernardo Moreno Villegas, existe claridad en torno a que en el desayuno de septiembre de 2007 dio la instrucción de que el DAS recordara información sobre Daniel Coronel, a pesar de que no había una razón legítima para activar el aparato de inteligencia del Estado, puesto que el interés de la presidencia en obtener esos datos se fincó en la postura crítica al gobierno desplegada por el periodista. Así las cosas, es claro que los acusados impartieron instrucciones para que se adelantaran actividades de inteligencia contra ese comunicador, las cuales son ilegales. Bueno, yo quería preguntarle a Julián dos cosas y para que nos quede súper claros a toda la audiencia, y es, entonces, la primera vez que Bernardo Moreno es condenado es a 8 años por las chuzadas y esta nueva condena es a 5 años por tráfico de influencias. Y lo segundo es que nos cuentes más sobre este BTR que acabamos de ver, el magistrado en 2015 hablando de todo este tema. Bueno, efectivamente es como dice Laura, y lo que plantea el magistrado fundamentalmente que es que en septiembre de 2007 hubo una reunión entre Bernardo Moreno Villegas, María del Pilar Hurtado, que era la entonces directora del DAS. Esta reunión se hace el 12 de septiembre de 2007 y ahí en un desayuno, pues Bernardo Moreno le dice a María del Pilar Hurtado y a Fernando Tavares, director de inteligencia del DAS, que la orden del presidente Álvaro Uribe es perseguir con toda la capacidad del Estado a Daniel Coronel, a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba y a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de saber y anticiparse a todas estas decisiones judiciales que proferirían en ese entonces estas autoridades y para entender cuál era la información que tenía Daniel Coronel sobre el gobierno de Álvaro Uribe, tratar de identificar sus fuentes. En algún momento yo hablé con Daniel Coronel y Daniel Coronel, por ejemplo, me reveló una cosa que me parece espeluznante. Y es que cuando él era perseguido por el DAS, Daniel Coronel un día me dijo, muchas de las fuentes que yo he tenido durante mi historia como periodista me dejaron de contestar, ya no aparecen, Asustados. Con lo cual yo no sé si las mataron, por ejemplo, yo no sé, Okay. y yo no puedo salir ya a no denunciar quieren porque hablar. no puedo revelar mis fuentes. Claro. Entonces muchas fuentes de Daniel se presume que fueron asesinadas en el marco de este escándalo de las chuzadas del DAS, que por eso yo reitero, pensar que simplemente era la interceptación de un teléfono No, es algo superficial. Realmente durante el gobierno Uribe no solo eran falsos positivos, sino que la propia inteligencia del Estado desprestigiaba para justificar asesinatos, como ocurrió con Alfredo Correa de Andrés, por ejemplo. Yo creo que igual también vale aclarar que en el gobierno de Uribe, pues los funcionarios, es como un récord histórico de funcionarios que han sido condenados por la justicia, ¿no? No sé si tenemos ese dato, pero cada día se conoce un nuevo funcionario condenado por estos temas que además tú relataste en tu libro, Chuzadas. Así es, pues mira, digamos, no tenemos a la mano El una dato cifra exacto. exacta, pero en el marco del escándalo de las chuzadas del DAS, pues fueron condenados Bernardo Moreno, 2 directores del DAS, el director de la Unidad de Inteligencia del Ministerio de Hacienda, UIAF, Mario Aranguren, 35 funcionarios del DAS, entre los que están José Miguel Narváez, pero simultáneamente han sido condenados ministros como Sabas Pretel de la Vega, narcotraficantes, delincuentes y asesinos como el general de la policía Mauricio Santoyo Velasco, vinculado al escándalo del asesinato de Jaime Garzón. Digamos que hay el delincuente Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias no solo está vinculado en el tema de agroingresos seguros, sino que está activamente vinculado en los sobornos de Odebrecht. Interbolsa lavó la plata que Odebrecht ilegalmente le pagó a Andrés Felipe Arias. Hoy vemos a la fiscalía absolutamente dormida. Con este Pero tema. pues aquí en el tercer canal recordaremos Deberíamos muchas de hacer un las cosas listado. que Pero yo también han quisiera- pasado con Odebrecht y que siguen impunes. Pues yo también quisiera hacer como esa reflexión porque, pues obviamente guardando las diferencias, se parece mucho a lo que está pasando con la UNGRD, donde un funcionario del gobierno pues le ofrece ciertos puestos y ciertas cosas a ciertos congresistas para que ellos voten a favor de un proyecto del gobierno, en este caso, pues la reelección de Álvaro Uribe. Pero, o sea, él se reeligió, Sabas Pretel pues fue condenado, Diego Palacios también fue condenado, pero Uribe igual pues sigue impune porque igual logró su objetivo, que era la reelección, ¿no? Sí, realmente pues es la comisión de acusaciones las que debe investigar las conductas controversialmente judiciales contra un mandatario, pero al margen de que la comisión de acusaciones pues es una entidad que no sirve,
Realmente pues hay una tradición en Colombia de no tocar a los poderosos. Vemos que a Jorge Ojerlein lo absuelven, vemos que a Álvaro Uribe las investigaciones no avanzan, pese a tener tanta evidencia fáctica, tanta controversia fáctica, pero hay gente de mandos medios o hay gente pobre que sí es judicializada precisamente por su condición de pobreza y de persecución. Yo sí creo que la justicia en Colombia es inferior a la mafia. O si la justicia no protegiera a algunos poderosos, seguramente serían más funcionarios del gobierno de Uribe condenados. Claro. Y yo creo que no solamente es Álvaro Uribe, yo creo que el solo escándalo de Odebrecht debería procesar judicialmente al expresidente Juan Manuel Santos. Aquí Fanny García, por ejemplo, dicen, no miren por un solo ojo. ¿Qué justicia se practica ahora? De pronto refiriéndose a eso, como debería, no solo Uribe, sino que hay muchos gobiernos que han sido también corruptos y tienen sus funcionarios que también deberían ser condenados por la justicia. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.